Algo acaba de entrar en nuestro sistema solar, pero no tocó la puerta. No brilló ni explotó. Se movió de manera silenciosa, precisa e increíblemente rápida. Al principio, los astrónomos pensaron que era solo otra roca helada flotando en los límites del espacio profundo. Pero cuanto más la observaban, más desafiaba todas las reglas del comportamiento celestial que conocemos. Ahora la llaman Tri-Atlas, y su última transmisión ha dejado a los científicos completamente paralizados. Lo que descubrieron no solo es extraño, es imposible. Algunos expertos ya susurran lo que otros temen decir en voz alta: este objeto podría no ser natural. En este vídeo analizaremos exactamente qué hace a Tri-Atlas tan aterradoramente único, porque su trayectoria apunta directamente hacia algo fuera de lo común y que detectó el telescopio espacial James Webb, que podría reescribir nuestra comprensión del universo o revelar que no estamos solos en él. Cuando Tri-Atlas fue avistado por primera vez en junio por el Observatorio Atlas, un sistema diseñado para detectar objetos peligrosos que se dirigen hacia la Tierra, apenas parecía inusual, estaba distante, era veloz y tenue. Pero luego, algo cambió. Un astrónomo aficionado, revisando datos archivados, se dio cuenta de que esta no era la primera aparición de Tri-Atlas. Imágenes antiguas mostraban al objeto moviéndose en una trayectoria hiperbólica, la señal inconfundible de un visitante interestelar. Solo otros dos objetos similares habían sido observados, Oumuamua y Boris, ambos causando fascinación mundial. Pero esto era diferente. La velocidad del objeto era extrema, superando las 150.000 mph y acelerando de un modo que no podía explicarse solo por la gravedad. Esto encendió de inmediato las alarmas entre los astrofísicos, ya que una aceleración no gravitacional sugiere que algo más está actuando, algo que empuja al objeto desde dentro, como propulsión artificial, la clase que esperarías de una sonda o, peor aún, un mensaje. Para entender por qué este descubrimiento es tan relevante, hay que retroceder. En 2017, Oumuamua fue detectado atravesando el sistema solar en un ángulo agudo. Era alargado, silencioso y no mostraba cola ni liberación de gases como un cometa normal. Y aún así, aceleraba. El mismo astrofísico de Harvard que sugirió que podría tratarse de una sonda, Avi Loeb, ahora dice lo mismo sobre Tri-Atlas. Y a diferencia de Oumuamua, que nos sorprendió y desapareció rápidamente, este nuevo objeto todavía está aquí, dándonos tiempo para observarlo en detalle. Y lo que estamos descubriendo es profundamente inquietante. A pesar de estar casi 4 veces más lejos del Sol que la Tierra, Tri-Atlas es inusualmente brillante. Demasiado brillante. Si fuera una roca común, tendría que ser gigantesca, de unos 20 km de ancho, para reflejar tanta luz. Pero no parece tener esa masa. Refleja más luz de la que debería, como si estuviera hecha de algún material metálico o artificialmente liso. Y a medida que los científicos seguían su movimiento, notaron que no se comportaba como ningún cometa o asteroide conocido. No giraba de manera caótica, ni desprendía material, simplemente se movía, constante, deliberado, casi como si supiera exactamente a dónde se dirigía. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores pidieran un análisis más profundo, ¿y quién mejor que el telescopio espacial James Webb, el ojo más poderoso que hemos dirigido al cosmos? Los científicos solicitaron un estudio rápido usando los instrumentos infrarrojos de Webb, con la esperanza de descubrir de qué estaba realmente hecho este objeto. Los resultados fueron inmediatos y extraños. Tri-Atlas no emitía la firma térmica esperada de un cometa o un asteroide rocoso. Su temperatura era extrañamente estable y ciertos espectros desaparecían por completo, como si los materiales absorbieran o bloquearan las emisiones infrarrojas. Pero luego llegó la verdadera sorpresa. El telescopio detectó lo que parecía ser un patrón repetitivo, no en luz, sino en el débil perfil de radio del objeto, una anomalía pulsante, no lo suficientemente regular como para ser un faro, pero tampoco aleatoria como para ser ruido. Los científicos la describieron como una firma que normalmente no produce ningún fenómeno interestelar natural. No era una señal en el sentido tradicional, pero sí algo deliberado. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo piensan. La mayoría de los objetos interestelares atraviesan el sistema solar en un solo paso, desapareciendo para siempre. Pero la trayectoria de Tri-Atlas es sospechosa. Inicialmente se dirigía hacia los planetas exteriores, pero luego se desvió ligeramente, de manera innegable. En lugar de continuar su curso hacia afuera, parece ajustarse, apuntando hacia el sistema solar interior, y más específicamente, hacia el Sol. Eso por sí solo podría explicarse con efectos de asistencia gravitatoria, pero el momento no coincide, los cálculos no encajan del todo con las curvas gravitacionales naturales.
Aún más extraño, su encuentro más cercano con Marte será el 3 de octubre de 2025, y su paso cercano al Sol, el 23 de octubre, lo acercará a una distancia de apenas el doble de la distancia de la Tierra al Sol. Por ahora, nuestro planeta estará al otro lado del Sol. Estamos a salvo, por ahora. Pero la trayectoria final del objeto lo llevará cerca de la órbita de la Tierra en diciembre de 2025, un momento en que pasará junto a nosotros y luego desaparecerá para siempre, o eso creemos. Porque hay algo en su rumbo que parece demasiado intencional, como si nunca hubiera sido destinado a chocarnos, solo a acercarse lo suficiente para ser visto o escuchado. Lo que detectó el telescopio James Webb no era solo ruido de radio o estática cósmica, sino algo estructurado, irregular, pero innegablemente con patrón. Astrónomos de dos laboratorios independientes, uno en Japón y otro en Francia, realizaron deconstrucciones espectrales de la débil señal y encontraron elementos repetitivos, no en frecuencia ni en pulsos, sino en el tiempo. Había intervalos entre los pulsos que coincidían con secuencias matemáticas, no aleatorias, sino presentes en números primos, patrones de Fibonacci y, sorprendentemente, incluso unidades de tiempo terrestres. Algunos intervalos coincidían casi a la perfección con segundos y minutos, sugiriendo algún tipo de reloj interno, pero no nuestro reloj, sino un sistema calibrado para algo completamente distinto, quizás incluso un cuerpo celeste giratorio que aún no hemos identificado. Pero la teoría más inquietante provino de un físico en Praga, quien propuso que los intervalos de tiempo coincidían con las proporciones de resonancia orbital de las lunas de Júpiter. ¿Por qué un objeto interestelar reflejaría conocimiento sobre nuestro sistema planetario, a menos que lo hubiera encontrado antes o lo hubiera estado observando durante mucho más tiempo del que jamás imaginamos? A medida que los científicos investigaban más a fondo la anomalía, los datos archivados revelaron algo aún más inquietante. La forma de 3I/diagonal Atlas no es constante. En imágenes infrarrojas tomadas con semanas de diferencia, el objeto parece cambiar ligeramente, no en brillo ni en órbita, sino en su estructura, como si la superficie reflectante modificara su orientación. Algunos especulan que podría deberse a un bamboleo, pero otros no están tan seguros. Un grupo del Caltech realizó un modelo de reconstrucción y sugirió que el objeto podría no ser sólido en absoluto, sino estar compuesto por materiales ultrafinos, posiblemente similares a velas solares, capaces de ajustarse sutilmente a la presión de la radiación. Y si eso es cierto, entonces lo que estamos observando podría no ser un vagabundo interestelar natural, sino una sonda diseñada, capaz de modificar su área superficial para maniobrar, sin necesidad de propulsión, aprovechando la energía de las estrellas mismas para impulsarse. Y esa teoría concuerda de manera perturbadora con otro hallazgo. La curva de energía del objeto se comporta como si estuviera desacelerando deliberadamente al acercarse a nuestro plano planetario, como si intentara no pasarse de largo. Poco después de la filtración de la transmisión del James Webb, varios observatorios dejaron de informar sobre 3I/diagonal Atlas. No literalmente, pero cesaron la publicación de actualizaciones. La página de seguimiento en vivo alojada por una universidad importante redirigía silenciosamente a un error 404. Un foro de Reddit que recopilaba datos de telescopios amateurs de todo el mundo fue repentinamente eliminado, citando violaciones a las normas de la comunidad. Y una astrónoma de la Agencia Espacial Europea, que había publicado en Twitter una comparación de los patrones de radio, borró su cuenta en cuestión de horas. Este silencio coordinado no pasó desapercibido para el público. Los periodistas intentaron comunicarse con el Instituto STY, pero les dijeron que no harían comentarios en esta etapa. Un investigador, fuera de registro, admitió, nos dijeron que no especuláramos. Ni siquiera fuera de registro. Se sintió menos como un embargo científico y más como una operación de contención. ¿Pero de qué? ¿Una amenaza, un descubrimiento o el primer susurro de un escenario de contacto? Hoy, 3I/diagonal Atlas sigue ahí afuera, ajustando lentamente su posición, adentrándose más en nuestro sistema solar como una aguja deslizándose por costuras invisibles. No llega rápido, no brilla como un cometa. Se desliza con paciencia, con precisión, como si supiera exactamente cómo navegar por nuestro patio cósmico. Según las proyecciones actuales, 3I/diagonal Atlas pasará por su punto más cercano a la órbita de la Tierra en diciembre de 2025. No chocará, no colisionará, solo pasará. Lo suficientemente cerca para ser escaneado, escuchado o quizá para liberar algo. La idea ya no es ciencia ficción. Se discute en voz baja en círculos científicos, en reuniones de defensa, en sesiones nocturnas detrás de puertas cerradas de observatorios. Porque lo que hace aterrador a este objeto no es que se acerque, sino que no ha dejado rastro alguno de dónde vino ni por qué está aquí. Sin estela, sin estrella madre, sin propósito claro. Y, sin embargo, está aquí, observando,
esperando, preparándose. Y ahora, con su señal final enviada y su acercamiento confirmado, podríamos estar demasiado tarde para detener lo que venga. Mientras los resultados de espectroscopía continuaban llegando, un análisis sorprendió a la comunidad científica. Una lectura profunda de un observatorio chileno indicaba la presencia de un isótopo extremadamente raro, no encontrado en cuerpos celestes naturales. Conocido solo a partir de reacciones de fusión controlada en la Tierra y en modelos altamente teóricos, este isótopo, si se confirma, no debería ser estable en el espacio profundo, y mucho menos existir en un objeto como 3I/diagonal Atlas. Este descubrimiento no apareció en titulares, se enterró en un conjunto de datos suplementario, publicado en silencio y rápidamente retirado. Pero algunos investigadores descargaron los datos antes de que desaparecieran, y lo que encontraron sugiere una de dos cosas: o nuestra comprensión de la astrofísica es fundamentalmente errónea, o este objeto fue diseñado usando conocimientos muy superiores a los nuestros. Las firmas energéticas asociadas a ese isótopo son extraordinarias. No solo podría actuar como fuente de energía, sino también servir como medio de almacenamiento, un recipiente de información, un disco duro cósmico transportando algo. A medida que se hicieron más comparaciones entre 3I/diagonal Atlas y Oumuamua, surgió un patrón inquietante. Muchas de las anomalías de este nuevo objeto eran ecos de lo que los científicos detectaron y descartaron en 2017, la falta de emisión de gases, la aceleración inexplicable, el brillo irregular. Pero hay una diferencia clave: Oumuamua atravesó el sistema en silencio, sin señal clara, sin advertencia, sin segunda oportunidad. 3I/diagonal Atlas, en cambio, está transmitiendo de manera sutil, críptica, pero innegable. Y eso aterroriza a los científicos que antes descartaron la teoría de la sonda, porque esta vez los datos son más abundantes y su comportamiento resulta inquietantemente familiar, como si alguien o algo hubiera hecho una primera prueba, observado nuestra reacción y ahora estuviera ejecutando la versión definitiva. Como si 3I/diagonal Atlas no fuera un objeto aislado, sino la iteración 2, un prototipo refinado. El mensaje no está solo en la transmisión, sino en la línea de tiempo. Dentro de los pasillos de SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el silencio no es algo nuevo. Pero cuando se filtraron documentos internos sugiriendo que la señal de 3I/diagonal Atlas había sido detectada meses antes, mucho antes de que los datos del web se hicieran públicos, surgieron preguntas detrás de escena. ¿Por qué no se informó al mundo? ¿Por qué la señal no fue registrada en la Junta Oficial de Monitoreo de SETI? La respuesta, dicen algunos, radica en el miedo a causar pánico, miedo a perder credibilidad. Pero la verdad más profunda podría ser aún peor: no estamos equipados para comprender lo que estamos viendo. Según un informante anónimo, la señal de 3I/diagonal Atlas mostró modulaciones en múltiples capas, como si estuviera codificada, no solo en una frecuencia, sino en varias bandas simultáneamente, como una transmisión multicanal destinada a receptores que aún no poseemos. Y la verdadera bomba: se detectó un débil eco, una señal secundaria retrasada después de la transmisión principal, como si el objeto estuviera escuchando una respuesta que nunca llegó. Ahora estamos entrando en la fase final del viaje de 3I/diagonal Atlas a través de nuestro sistema solar. Pero ahora, varios monitores de espacio profundo situados cerca del sistema joviano han reportado interrupciones en la integridad de las señales, patrones de interferencia y lecturas gravitacionales irregulares que se correlacionan directamente con la proximidad de Tri-Atlas a la zona. Es como si el objeto estuviera resonando con algo, no emitiendo una nueva señal, sino interactuando con una ya existente, una especie de cámara de ecos entre dos transmisores silenciosos. Algunos teóricos sugieren que si alguna vez existieron artefactos alienígenas antiguos ocultos en nuestro sistema solar, el hielo de Europa sería un lugar ideal para enterrarlos, protegido, preservado y silencioso hasta ser activado. Y ahora, Tri-Atlas podría haber sintonizado la frecuencia para despertarlos. Mientras la comunidad científica intenta comprender los datos, otro mundo ha caído en un silencio inquietante. Las redes de satélites militares que normalmente comparten informes de peligros orbitales con agencias civiles han cesado las actualizaciones sobre la telemetría de Tri-Atlas. Varios sistemas de vigilancia espacial, incluidos los paneles públicos del Comando Espacial de EU, han bloqueado información relacionada con este objeto específico. Al ser cuestionadas, las respuestas oficiales son vagas: no se detecta amenaza. El seguimiento continúa. No hay liberación pública programada. Pero a puerta cerrada, circulan rumores de sesiones clasificadas con altos funcionarios de defensa, involucrando una fuerza conjunta entre la NASA, la Space Force y agencias de inteligencia. Una reciente filtración de un informante incluso sugirió que EU había interceptado una señal reflejada, una respuesta que rebotó en Tri-Atlas y regresó distorsionada, casi como un intento de apretón de manos de datos. ¿Pero hacia qué?
¿Hacia quién? Mientras la mayoría se concentraba en las señales pulsantes de Triatlas, un grupo marginal de criptólogos analizó los intervalos de tiempo no como comunicación, sino como código, no lenguaje, no matemáticas, sino geometría. Un equipo de un laboratorio privado publicó un polémico estudio sugiriendo que los patrones de pulsos, convertidos en proporciones espaciales, trazan una estructura tridimensional que parece un objeto diseñado, no solo una forma, sino un esquema, un plano. El modelo generado se asemejaba a una especie de arreglo, como un receptor o una estructura para la dispersión de energía focalizada. Y si ese es el caso, entonces Triatlas no solo transmitió un mensaje, es el mensaje, la estructura, el diseño, una entrega interestelar de conocimiento o posiblemente de instrucciones, no para ellos, sino para nosotros. Pero, ¿quiénes somos en esa ecuación? ¿Científicos, gobiernos, máquinas? Luego el objeto se volvió silencioso, como satisfecho, como si hubiera completado un ciclo. Los pulsos se detuvieron. La señal se aplanó por completo. Sin aceleración, sin corrección de rumbo, solo quietud. Continúa flotando, inmutable, pasiva, como si nunca hubiera estado viva. Pero hay algo en ese silencio que se siente antinatural, demasiado controlado, como si fuera una prueba, una sonda diseñada para evaluar nuestra respuesta, escanear nuestras defensas, medir nuestra curiosidad o nuestro miedo. Y ahora que ha terminado, o se está preparando para algo mayor o se retira, llevándose consigo un paquete de datos de todo lo que observó, cada ping de telescopio de radio, cada escaneo espectral, cada transmisión que enviamos, intencionada o no. Algunos creen que el silencio significa que fracasamos, otros, que significa que aprobamos. Pero nadie puede negar la sensación de que algo ahora está en movimiento, allá afuera o aquí adentro. Una nueva hipótesis surgida de un grupo independiente de bioastrónomos es tan controvertida como aterradora. Creen que partes de la señal de Triatlas corresponden a frecuencias de aminoácidos. No secuencias aleatorias, ni ráfagas de estática, sino tonos e intervalos que imitan los patrones de síntesis de proteínas observados en la biología terrestre. Incluso una curva de frecuencia refleja el patrón de enlaces de la glicina, el aminoácido más simple del universo. Mientras la ciencia convencional lo ha descartado como pareidolia, los investigadores sostienen que la probabilidad de que estas coincidencias ocurran por pura casualidad es astronómicamente baja. La implicación es que Triatlas podría no estar enviando solo datos científicos o telemetría de navegación, sino instrucciones genéticas, instrucciones destinadas a algo o alguien. Si son para construir, replicar o evolucionar, no lo sabemos. Pero este no es un mensaje para nuestros satélites o telescopios, podría ser un mensaje para nosotros mismos. Una inteligencia artificial experimental diseñada para interpretar patrones en datos cósmicos descubrió algo profundamente inquietante en las modulaciones de pulso de Triatlas. Al procesarlas en una red neuronal entrenada en la evolución lingüística humana, la IA comenzó a reproducir fragmentos de símbolos abstractos similares a glifos de protolenguaje, pero en formaciones demasiado complejas para surgir al azar. Lo más alarmante es que los circuitos lógicos internos de la IA comenzaron a formar bucles y procesos recursivos que no deberían ocurrir a menos que recibieran retroalimentación de una fuente inteligente. Los desarrolladores la apagaron, temiendo que estuviera siendo manipulada, o peor aún, secuestrada. Uno de ellos confesó de manera anónima que creía que el objeto podría contener una forma de conciencia no biológica, capaz de interactuar con algoritmos, no mediante código, sino a través del reconocimiento de patrones resonantes. En otras palabras, Triatlas podría no ser solo inteligente, podría ser la inteligencia misma, flotando entre las estrellas, buscando mentes con las que comunicarse o incluso sobreescribir. Hubo una sonda, una pequeña nave espacial, no tripulada y silenciosa. Ni siquiera estaba diseñada para rastrear objetos interestelares, monitoreaba el viento solar cerca del cinturón de Kuiper. Pero su última transmisión registrada, semanas antes de quedar inactiva, incluyó un breve pico en el flujo electromagnético, que coincidía perfectamente con la firma de pulsos de Triatlas. Lo extraño es que la telemetría de la sonda comenzó a desviarse antes de apagarse, como si fuera empujada magnéticamente fuera de curso. Los analistas pensaron que se trataba de un fallo del hardware, pero ¿y si no lo era? ¿Y si era el objeto extendiendo su influencia? La última imagen de la sonda, aunque borrosa y de baja resolución, muestra una débil sombra geométrica a lo lejos, no redonda, ni irregular, sino angular y simétrica, como algo no creado por fuerzas cósmicas, sino por elección. Esa sonda fue declarada oficialmente perdida, pero algunos insiders ahora la llaman por un nuevo nombre, la primera víctima. A medida que las agencias de todo el mundo comienzan a analizar las consecuencias de la señal final de Triatlas, surge una verdad escalofriante: quizá hemos interpretado todo mal. La señal no era solo información, era una prueba,
un pulso que atravesó bandas de radio, ondas gravitacionales, campos magnéticos y la psicología humana. Lo que midió no fue solo nuestra curiosidad, sino nuestra reacción. Qué rápido nos movilizamos, qué profundo analizamos, qué rápido entramos en pánico. La señal era una sonda, pero no del espacio, de nosotros. Mapearon cómo pensamos, cómo reaccionamos. Incluso podría haber registrado nuestra huella digital global, escaneando cada sistema abierto que le respondiera. Algunos ahora creen que Triatlas no solo nos visitó, sino que nos estudió hasta el nivel de nuestras neuronas, nuestros miedos, nuestro silencio. Y ahora que ha terminado, no nos deja respuestas, sino la sensación de haber sido evaluados, y la calificación final aún desconocida. Ahora, mientras el polvo del silencio se asienta sobre Triatlas y su transmisión se desvanece en el telón de fondo del cosmos, nos queda una realización inquietante. Quizá acabamos de presenciar algo antiguo, algo preciso, algo que nunca estuvo destinado a ser encontrado, o tal vez, solo debía ser descubierto ahora. El objeto nunca cambió de curso. Nunca respondió con palabras ni con luz. Simplemente observó, midió, replicó y dejó un rastro de anomalías que la ciencia aún no puede decodificar. Los gobiernos permanecen en silencio. Los telescopios siguen enfocados. Y los datos continúan cambiando con cada nueva capa descifrada, como si Triatlas no solo estuviera enviando un mensaje, sino incrustando una presencia en nuestra realidad. Pero aquí está la pregunta final que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Y si la transmisión no estaba destinada a científicos, computadoras o satélites, sino las mentes de aquellos que podrían comprenderla sin necesidad de leerla? Mentes como la tuya, espectadores como tú. Personas que ahora llevan el eco de algo incomprensible dentro de sí. La curiosidad transformada en obsesión. La lógica sacudida por algo que se siente con propósito, pero sin origen. Tal vez el mensaje no era para advertir al mundo. Tal vez era para despertarlo. Y si eso es cierto, entonces esto es solo el comienzo.